ginecología. Lo hacemos con el doctor Santiago Barambio. Es ginecólogo, ha dedicado su carrera profesional a la salud de la mujer. Además de especializarse en ginecología y obstetricia, se implica en la lucha por los derechos de la mujer respecto al aborto. No en vano fue asesor de la ministra Viviana Aido para desarrollar la ley del aborto que se aprobó en el gobierno de España en el 2010. La interrupción voluntaria del embarazo ha ocupado y ha preocupado al doctor Barambio. Desde hace más de 40 años es fundador y fue presidente de la Asociación Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y el currículum sigue, pero el tiempo también. Buenas tardes, doctor Barambio, bienvenido. Ha sido un placer estar aquí, tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Yo me gusta resaltar que también he sido presidente de la Sociedad Catalana de Contracepción de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, porque para mí ha estado un honor ser presidente de una sociedad académica. Lo tenía aquí al partir, pero he pensado, ostras, es que tiene un currículum de todo maravilloso. Sí. Dios mío. Pero bueno, esto es tener muchos años. Sí. Tienes muchos años, vas acumulando currículum, ¿sabes? Y dedicarlo a aprender y a gestionar y a publicar también. Publicar. Bueno, usted es ginecólogo. ¿Qué es la ginecología? Bueno, la ginecología aquí en España, de hecho, son 3 especialidades, porque es ginecología, obstetricia y tocología, que son cosas diferentes y en según qué países está diferenciado, por ejemplo en Francia. Entonces, la ginecología sería enfermedades del aparato reproductor femenino, exclusivamente. Obstetricia es lo que tiene que ver con el parto. Y tocología es lo que tiene que ver con el embarazo. Entonces, los españoles tenemos las 3 especialidades. Pero, por ejemplo, en Francia, un obstetra no puede operar un ovario y un ginecólogo no puede hacer un parto. Porque en su formación no los han capacitado. Y en otros países igual, también. ¿Cuándo es la primera vez cuando una mujer ha de acudir a una consulta de un ginecólogo? Esta es una buena pregunta, porque además incluso es una pregunta controvertida. Desde mi punto de vista, que formo parte de la generación de la medicina preventiva, que hoy en día está un poco olvidada la medicina preventiva. Todo el mundo habla, pero después a la hora de la verdad somos menos preventivos. En los años 70, 80 fue cuando se empezó a pensar que en lugar de esperar a tener enfermedades, pues hiciésemos valoraciones de nuestro organismo antes para ver si teníamos una enfermedad que en ese momento aún no estaba, digamos, manifestándose. Porque se vio que si eras precoz en la atención, pues también los resultados eran mejores, ¿no? Entonces hay una cosa que tiene que ver con las mujeres, pero con los hombres también, pero es decir, estamos hablando de ginecología, que es las relaciones sexuales. Sí. En el momento en que una mujer, yo diría, se plantea tener relaciones sexuales, ya debería hacer una visita profesionalizada. Y en esta visita profesionalizada no es tanto, o no sería tanto, para evaluar su estado de salud, porque se supone que es una mujer joven y sea sana, pero sí para recibir toda una serie de, digamos, una serie de conocimientos médicos, que entonces aquí entramos en la discusión de si se deberían dar en la escuela o se deberían dar en el ámbito médico. Como en la escuela no se está dando, pues yo recomiendo que visiten a un profesional de la ginecología y además si puede ser que visiten a un profesional de la ginecología que esté interesado también en este aspecto, digamos, formativo, docente o preventivo. Porque uno de los peligros cuando tienes relaciones sexuales es el HPV, el virus del papiloma humano, que es una enfermedad que se contagia sexualmente y que además puede quedarse latente muchos años. Por eso hacemos lo de los controles citológicos. Recomendamos hacer un control citológico, que también hay diferentes frecuencias de recomendación. Yo recomiendo
porque durante muchos años lo hicimos así y dio unos resultados fantásticos, recomiendo hacerlo cada año. La recomendación oficial es cada 3 años. Y luego, depende a partir de qué edad, pues no hacerlo. Yo recomiendo seguir haciéndolo, tengas la edad que tengas. Porque vuelvo a decir, el virus del HPV, primero, tiene muchas variantes y segundo, se puede quedar acantonado y en un contagio que te has adquirido a los 20 años, darte problemas a los 50. O sea que y además es la causa, el cáncer de cuello de útero es la causa de muerte más frecuente de la mujer en el mundo. En nuestro medio no, porque las mujeres hacen citologías Claro. y tenemos diagnóstico precoz. Pero yo creo que vale la pena tener una serie de recomendaciones de salud. Entonces hay profesionales, incluso especializados en esto, que te las darán antes de que empieces a tener relaciones sexuales. Alguien pensará, bueno, pero es doloroso. ¿Duele la primera revisión? Bueno, esta concretamente que digo yo, incluso sería una revisión más bien somera. Por ejemplo, tened en cuenta que ahora estamos teniendo digo mujeres, aunque a lo mejor debería decir niñas, depende de dónde pongamos esta frontera, pero estamos viendo relaciones sexuales muy precoces. Y entonces vale la pena ver qué desarrollo tiene esta mujer, ¿no? Si tiene un desarrollo completo o aún está por desarrollarse. Tengamos en cuenta que la naturaleza tiene previsto que el desarrollo de la hembra humana empieza sobre los 8 años, tiene manifestaciones muy significativas como las mamas, el vello púbico y las menstruaciones sobre los 12, 13, 14 años, pero en realidad ese desarrollo se acaba con el primer embarazo. Pero el primer embarazo, la naturaleza no tiene previsto que sea a los 35 años. Tiene previsto que sea a los 18, 17, por ahí. Claro. Y que sería el desarrollo natural, y si nos vamos nada más 100 años atrás ya era esto. Yo mismo cuando era pequeño, las mujeres que tenían 21 años y no estaban casadas, ya se iban a quedar para vestir santos. ¿eh? Y además había que ser madre muy joven, porque era lo que había que ser. ¿no? Ahora esto ha cambiado, pero la naturaleza no. La naturaleza sigue igual. Claro. Y por lo tanto queda como un poco en suspenso este desarrollo. ¿eh? Y entonces, cuando tienen 35 años y se quedan con el primer embarazo, el organismo, digamos, ya está adaptado a ser un adulto, no a ser un adolescente o final de la adolescencia, que es cuando la naturaleza tiene previsto el que la hembra se quede embarazada. Y por lo tanto, todo esto tiene que ver muchas veces con incluso con patologías óseas, que no son ginecológicas. No. Por ejemplo, hay una cosa que yo veo mucho por la calle. Chicas, niñas que tienen los pies que se caen hacia adentro, o sea que digamos que es como un pie plano. Y esto ahora además van con chancletas. Estas niñas deberían ir con plantillas. ¿Y por qué? Porque ese calzado inadecuado va a alterarles el tobillo, luego les va a alterar las rodillas, luego les va a alterar la cadera. La cadera, recordemos que es un elemento óseo importante en el parto. Claro. Por lo tanto, si tú no has configurado tu cadera y tu columna vertebral para parir, la has configurado pues para ir en moto, para saltar, para esquiar, pero no lo has configurado. Todo esto son pequeños detalles, pero son importantes que la gente lo sepa. ¿Cómo es la primera exploración? ¿Qué se hace? No, la primera exploración yo creo que lo único que hay que hacer, vamos, es lo que yo recomendaría en un caso como el que estamos hablando, sería solo visualizar el desarrollo. No hace falta hacer ninguna exploración demasiado profunda. Por lo tanto, es mirar pues si la configuración de los genitales es de mujer adulta o aún no, si las mamas están desarrolladas o no, en fin, cosas de este estilo. No hace falta hacer nada especial. Ahora, si la paciente ya ha tenido relaciones sexuales, entonces sí que es conveniente, aparte, ver la configuración de los genitales internos, y eso básicamente es una inspección que, si se hace con el instrumental adecuado y con habilidad adecuada, pues no tiene por qué hacer ningún daño. Y hacer una ecografía, que hoy en día se hacen las ecografías transvaginales, pero con unas sondas que son muy delgaditas y por lo tanto tampoco molestan mucho. A veces es más el pudor y el miedo que la claro. realidad. O sea, Claro. si el o la profesional son especialmente cuidadosos, una de las cosas, por ejemplo, importantes, aunque eso no, sería
un consejo al profesional, no a la gente que nos está escuchando. Es que, claro, la mujer cuando está puesta en posición ginecológica no te ve lo que haces. Claro. Írselo explicando. Ahora voy a Ya. hacer esto, ahora voy a hacer esto. Porque si no estás en un estado de tensión Claro, nerviosa porque no sabes de qué va a ir aquello. claro. Entonces, explicárselo, lo que va a pasar en el momento siguiente, es muy importante para relajar a la paciente. Claro, se entiende perfectamente. A veces oímos niñas o mujeres jóvenes que tienen reglas irregulares. ¿Qué puede Bueno, pasar? las mujeres jóvenes que tengan reglas irregulares no se puede considerar una patología, salvo que sean irregulares en exceso. O sea, si tienen más reglas de lo normal, más cantidad de lo normal y más días de lo normal. Entonces, ¿qué es lo normal? Pues lo normal es tener la menstruación entre 21 y 35 días. Ujú. Eso es normal. Aunque a veces que llegan mujeres a la consulta y dicen, yo tengo las reglas muy mal. Pero si una regla tienes a los 22 días, la otra a los 31 y la otra a los 30 y la otra... Eso es normal. No podemos considerar la patología. Patología es si es menos de 21 días entre primer día y más de 35 días entre primer día y primer día. Si sucede esto hay que evaluarlo. Si son de la otra manera ya las podemos considerar que están dentro de la regularidad. Después la duración. La duración es muy variopinta, también va a mujeres. Bueno, si dura más de 7 días, pues debería también ver si hay algún tipo de problema que lo está condicionando, aunque no es obligatorio. Si es de más de 8 días, ya empiezas a tener determinada problemática que a lo mejor no es que tengas un problema del aparato reproductor, pero sí puedes hacer una anemia si esta regla es muy copiosa y dura muchos días. O sea que si tienes una regla de 10 días y además es copiosa, lo que puedes estar haciendo es una anemia hemorrágica que se llama, Claro. que es una anemia crónica, y entonces pues tal vez valdría la pena hacer un tratamiento para hacer que estas reglas sean menos copiosas o que duren menos días, ¿no? O sea, siempre hay que ver que no sea más. Si dura más días de lo normal, si se tiene más, que tardes más, o sea, que lo tengas más veces de lo normal, o que la cantidad sea más de lo normal. Vamos a abrir el WhatsApp del programa por si algún oyente quiere hacer alguna consulta al doctor Barambio, pues es el momento de hacerla. Bueno, hay una cosa con la menstruación que no he dicho, Ujú. que no tiene por qué ser patológico, pero puede ser patológico, que es el dolor. Ya, El dolor menstrual está dentro de lo aceptable también, como dentro de la normalidad, excepto si tiene unas características de dolor excesivo que condicionan la vida cotidiana. O bien dolores que empiezan antes de la menstruación, por ejemplo, sí. y a días antes de la menstruación, también merecerían ser motivo de una consulta. Pues recordemos el WhatsApp del programa, es el 646-542005, 646-542005. Este es el WhatsApp que tenemos a disposición de los oyentes por si quieren preguntar alguna cosa al doctor Barambio. Hablemos, si le parece, doctor, sobre anticonceptivos. ¿Cuál debemos usar? Bueno, esto es una pregunta fácil y difícil. Ah, Depende de cómo lo miremos. Si lo miramos desde el punto de vista meramente anticonceptivo, todas las pastillas, por ejemplo, pastillas hormonales, pastillas, lo que se llama la píldora, la sí, pastilla anticonceptiva, todas son anticonceptivas. Pero no todas tienen ni la misma cantidad de hormonas, ni el mismo tipo de hormonas, ni siquiera la misma proporción de hormonas, porque esas pastillas tienen dos hormonas, estrógenos y gestágenos. Pues es importante qué estrógeno tiene, qué gestágeno tiene, qué cantidad de estrógeno y qué cantidad de gestágeno, y además la proporción entre estrógenos y gestágenos. Entonces a veces llegan las mujeres a la consulta y dicen, no, yo no puedo tomar pastillas porque me sientan mal. ¿Y cuántas ha tomado? Una. Pues eso no quiere decir que te vaya a sentar mal. Tal vez es que ah, las que has tomado no son las adecuadas para ti. Y a veces ajustar la dosificación de la dosificación hormonal para cada persona, que sería lo que llamaríamos ya una visión endocrinológica, o sea, buscamos la cantidad de hormonas y el tipo de hormonas
y cómo dar estas hormonas es endocrinología. Entonces esto es un poco más complicado, necesita más conocimientos. Y además, no puedes meter los datos en un ordenador y te da el Ya, resultado. ya, ya. Hay que también tener un poco de experiencia, evaluar esa mujer a qué edad ha tenido la primera regla, cómo las ha tenido, también su físico, mujeres tipo Julio Romero de Torres o mujeres, por ejemplo, que no tienen demasiados atributos, o sea, todo eso está en relación a su sistema hormonal y por lo tanto el sistema hormonal que le has de dar puede ser diferente. Y después hacer un control de ver para asegurar que ese sistema hormonal que has escogido es el adecuado para ella. ¿Esta píldora, doctor, la de tomar cada vez que va a tener relaciones o cada día? No, bueno, esto ya es entrar en sistemas hormonales de anticoncepción. Yo he dicho la píldora, que es lo más frecuente, que es una píldora que normalmente se toma Cada día. cada día durante 21 días, luego paras durante 7 y entonces en estos 7 días te tendrás una menstruación. Claro, claro. Normalmente una menstruación escasa y menos dolorosa de lo normal. Por lo tanto, a veces se recomiendan tratamientos anticonceptivos, Para evitar el... pero para evitar situaciones de dolor intenso en las menstruaciones o menstruaciones demasiado copiosas, por ejemplo, las que hemos dicho que pueden dar anemia, Sí, o las menstruaciones que duran muchos días y alteran mucho la vida cotidiana de esa mujer. Por otro lado, tenemos otros usos hormonales. Este es el más normal, el más conocido. Pero podemos usar también como método anticonceptivo lo que se llama pastilla de la mañana siguiente. sí. Bueno, la pastilla de la mañana siguiente nosotros preferimos llamarle anticoncepción de emergencia porque no debe ser usado nunca, nunca debe ser usado, repito, nunca debe ser usado como método anticonceptivo, solo como método de emergencia. Es decir, se ha roto un preservativo, has tenido una relación sexual sin preservativo y te has dado cuenta de que era un día peligroso y no tienes ganas de tener una gestación, cosas así. ¿Eh? Entonces vas a tener, digamos, un poco menos de riesgo de un embarazo no deseado. Pero no es un método que podemos decir seguro. ¿Eh? No se No es un puede. método seguro la No, 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 píldora no. del día poscoital, no. No, si se utiliza como método anticonceptivo te acabará fallando y no te dará. O sea, que decir, no puede ser tu método. Vale. Solo para situaciones de En emergencia. emergencia sí Por es... ejemplo, una persona que no tiene relaciones sexuales y hoy precisamente ha aparecido el príncipe azul. Bueno, y entonces todo ha ido fatal. Y el señor no sabía, no llevaba un preservativo y no sabía hacer una marcha atrás. Y bueno, hemos tenido una situación peligrosa. Pues vale, mejor hacerlo que no hacerlo. Pero Claro. no usarlo como método. ¿Eh? Luego también tenemos métodos anticonceptivos que son solo gestágenos, que se llaman, que son sistemas de que se dan hormonas, pero de manera continuada. Ya. Es decir, así como hemos dicho que la pastilla normal, la corriente, la que todo el mundo conoce, son 21 días y 7 sin tomar, aunque hay algunas que llevan 28 pastillas en las cuales 7 no llevan nada. Ya. Que eso solo es para no olvidarte de volver a empezar, o sea, decir, pero no, en realidad no tomas nada 7 días. En estas que digo yo de solo gestágenos son pastillas en las que solo tomas una de las hormonas, una de ellas, y la tomas de manera continuada, sin parar, sin hacer ningún tipo de descanso. Este tipo de tratamiento hormonal se puede hacer de dos maneras. Bueno, en realidad de tres. Se puede hacer con pastillas orales, Sí. se puede hacer también con un implante subcutáneo, es decir, pones un implante subcutáneo que lleva esta hormona y desde este implante se va liberando, o sea, viene a ser como si tomaras la pastilla, pero en lugar de tomarla la llevas todas metidas en esto y dura 3 años más o menos. Y entonces este sistema es un método anticonceptivo, tiene una eficacia razonablemente buena, o sea que se puede considerar que es bueno, pero te altera el patrón menstrual. O sea, en cuanto usas estos métodos de solo gestágenos, las reglas pueden no venir, ninguna regla, puede venir cuando le da la gana y durar lo que le dé la gana, por lo tanto no tienes programación, Claro. te vas de viaje y te vas a encontrar a lo mejor con una regla en medio del viaje, o bien
no consigue frenar, entonces estás con pérdidas constantes. Esto por un lado. Y después, por otro lado, también puede dar, le llaman efectos perniciosos. Yo me gusta más llevarle efectos no deseados, porque no es que te vayan a matar. Pero pueden dar acné, pueden dar dolor de mamas, porque claro, es un estado hormonal permanente que también actúa sobre otras partes del cuerpo. Y bueno, el acné es una de las causas, para, por ejemplo, para retirar implantes subcutáneos, porque la mujer no tenía acné, se pone un implante y empieza a tener acné. Por lo tanto, también hay que evaluar bien estos métodos a quién se ponen. Tienen alguna ventaja, por ejemplo, se puede dar a las mujeres que están lactando, o sea, después de un parto, pero que además están dando el pecho, pues este método se considera adecuado para ellas. También se dice, aunque es recomendable no fumar, que es menos peligroso para las fumadoras, aunque yo recomendaría no fumar directamente. Y después tenemos también métodos hormonales que tienen otra forma de administración. Por ejemplo, inyecciones intramusculares, que se ponen, las hay de cada mes, las hay de cada 3 meses, que también son solo gestágenos, o bien con parches que se pegan encima de la piel y hacen el mismo efecto que el subcutáneo, o sea, que te van liberando la hormona correspondiente. Cada método de estos tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y quien lo conoce bien es el profesional. Claro. Pero a veces pasa que se ponen de moda. ¿No? Me he encontrado a veces que vengo a ponerme el implante subcutáneo porque tengo muchas amigas que lo llevan. Y digo, bueno, pero a lo mejor no es el que a usted le va bien. Claro. O sea, que hay que valorar. Es un método que sirve para una cosa práctica, que es tener relaciones sexuales y no tener embarazos, y tener embarazos que no deseas. Pero no todos los sistemas son ideales para todo el mundo. Tenemos otro método anticonceptivo que no es hormonal, por ejemplo, que es el dispositivo intrauterino. Sí. Todo esto estoy hablando de métodos seguros, Sí, sí, porque hay sí, métodos sí. inseguros también de anticoncepción. El dispositivo intrauterino tiene para mí también una ventaja muy importante. Primero, no interviene en nada del organismo. Es un objeto extraño puesto dentro del útero. Sí. Bueno, un pendiente también es un objeto extraño colgado de la oreja, Sí. un piercing es un objeto extraño colgado del ombligo y un tatuaje son tinta, que es un objeto extraño metido en la piel. Tanto. Por lo tanto, tampoco tiene tanta importancia. Sí, también está bien indicado. Hay dispositivos más grandes, más pequeños, de una forma, de otra. Hay úteros grandes, pequeños, con una forma, con otra. Si es un profesional entrenado para esto, sabrá escoger cuál es el método más indicado. Entre ellos puede ser el dispositivo intrauterino. Ventaja del dispositivo intrauterino. No afecta para nada a nada. No Claro. interviene en el sistema digestivo, no interviene nada. No afecta, no tienes que acordarte de nada, de tomarlo, de no Sí. tomarlo. Viaja contigo, hace deporte contigo, se vaya contigo. O sea, te puedes olvidar de él durante unos años. Eso de los años también Unos varía. años. Sí, sí, esto también varía de un sitio a otro. Ah, En nuestro medio se recomienda no pasar de 5 años. porque hay que limpiarlo, ¿no? No, 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 el dispositivo es de Ah, un solo uso, se pone y luego cuando se quita ah, se tira y se pone uno nuevo. Llevan cobre, por tanto hay que saber que no seas alérgico al cobre también. Y bueno, hay quien recomienda no pasar de 3 años y medio, hay quien recomienda no pasar de 5 años, hay quien recomienda no pasar de 7. También depende un poco de cuál es la filosofía epidemiológica del lugar, ¿no? En ya. nuestro medio se habla de 5 años y yo recomiendo un poco menos para eso es seguro. Bueno, pues el dispositivo intrauterino, los dos únicos problemas que te pueden dar es dónde está. Donde está se fabrica una cosa que se llama endometrio, que es la mucosa de dentro del útero, que Sí. sirve para cuando llega el óvulo fecundado se implante y pueda sobrevivir y crecer, ¿no? Bien, pues ahí esa mucosa cada mes, si no hay un embarazo, se tira. Es lo que llamamos menstruación. Ya. Claro, ahí el DIU está encima. Por lo tanto, una de las cosas que puede hacer es que te incremente los días de menstruación o te incremente un poco la cantidad de menstruación. Eso entonces dependerá. Si es una mujer que tiene 2 días de regla y se va a 3, le da igual. Si es una mujer que tiene 7 días de regla y se va a 12, no le da igual. ¿Eh? Por otro lado, el útero cuando tiene la menstruación se contrae. Este dolor que hemos dicho que algunas mujeres tienen con la menstruación, Mm, con la regla, no es por la regla, es por la contracción uterina. El útero se ya. contrae y hace un cólico que se llama. Y ese es el dolor menstrual. También está en el parto, dolores de parto. También en los abortos, dolores para abortar.
Se aborta con dolor. ¿Por qué? Porque se contrae el útero. Se pare con dolor. ¿Por qué? Porque se contrae el útero. Se tiene la regla con dolor porque se contrae el útero. Cuando hay un DIU, el útero quiere sacarlo. Por lo Claro. tanto, puede aumentar la contracción y puede también aumentar el dolor con la menstruación. Pero eso no es seguro. Con lo cual, también hay que evaluar. Si tenemos una mujer con reglas cortas y con unas reglas muy poco dolorosas, es una candidata a DIU. Claro. Si tienes una mujer con las reglas muy largas y que son muy dolorosas, no es una candidata a DIU. Más bien a pastillas, porque las pastillas le acortarán la menstruación y le quitarán dolor menstrual. Hemos hablado de la píldora poscoital, que es la que muchas o algunas instituciones religiosas hablan de que esto es abortar. No, 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 no. No. No, no. Es decir eso es no saber cómo funciona la reproducción humana. ¿Por qué? Porque es un día. No, pero es que no es esto. Es No, no que hay esos nada. son hormonas que protegen el embarazo. Son hormonas, son gestágenos. Por lo tanto, si ya estás embarazada, lo que harás será proteger el embarazo. Porque cuando nosotros queremos proteger un embarazo, damos gestágenos. Eso es para que no ovules. Ya. Y si no ovulas, no hay concepción. Y si no hay Claro. concepción, no hay ningún aborto. Ni en su más pequeña y precoz expresión de aborto. Porque hay muchas mujeres que abortan y ni se enteran. Hay mujeres que dicen, no, este mes se me ha retrasado mucho la regla y ha sido más copiosa. Y es que se ha quedado embarazada y ha hecho un microaborto que ni siquiera se ha enterado. No se ha enterado. Porque la naturaleza también hace limpieza por su cuenta. Claro. Por lo tanto, cuando damos la pastilla la mañana siguiente, lo que hacemos es, si esa mujer está a punto de ovular, que ovule 4 días más tarde. Y entonces los espermatozoides, como solo viven 3 días, ya no son eficaces y ya no se puede quedar embarazada. Pero, vuelvo a decir, como se utiliza de manera aleatoria, pues puede fallar con relativa frecuencia. O sea, que no fiarse del método de la pastilla de la mañana siguiente o del método poscoital o del método de emergencia, que todo es lo mismo, dicho con palabras diferentes, no fiarse como método anticonceptivo para usarlo, solo método de emergencia. Doctor, ¿se hacen revisiones mamarias lo suficientes? Bueno, afortunadamente sí, ya se hacen revisiones mamarias, pero ha Vale. costado, ¿eh? Ha costado. La causa de muerte evitable más frecuente en Cataluña de la mujer entre 35 y 40 años es el cáncer de mama. Muerte evitable, ¿eh? Hay otras Sí, muertes, sí. pero muerte evitable. Porque sabemos que precisamente dentro de la medicina preventiva el diagnóstico precoz del cáncer de mama es fundamental. Si tienes un diagnóstico precoz del cáncer de mama, es prácticamente seguro que no vas a morir de ese cáncer de mama. La probabilidad de que mueras de ese cáncer de mama es muy baja. En cambio, si el diagnóstico es tardío, la probabilidad de que mueras es alta. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es importantísimo. Ojo, en los hombres también. Los hombres tienen un 1% de cánceres de mama, que nadie habla de ellos, pero si un hombre se encuentra un bulto en una mama, recomiendo que se haga una exploración mamaria lo más rápido posible. Bien, las mujeres, que es más frecuente, el cáncer de mama, como hemos dicho. En el año 78, todos los interesados por la mama, que eran muy variopintos, habían médicos, habían radiólogos, habían cirujanos, habían ginecólogos, se juntaron en Río de Janeiro para decidir si era una subespecialidad. Y decidieron que sí, o sea que tenía características como para ser una persona que se dedicara a esto exclusivamente. Y eso es muy importante en el diagnóstico precoz también. El diagnóstico precoz es conveniente que las revisiones que sean rutinarias y que las hagan personas que solo hagan esto. No, Especialistas. sí, que solo hagan esto. Si tienes un ginecólogo que está, digamos, dentro de esta línea, ya te recomendará con quién hacer una mamografía de manera rutinaria, que eso varía con la edad. Por ejemplo, si tienes antecedentes de cáncer de mama en la familia, yo recomendaría a toda mujer entre 35 y 38 años que se haga una mamografía, que además nos servirá de control, o sea, será Claro. la de referencia. Y después, pues a partir de los 40, 45 años, yo recomiendo una cada 2 años y después de los 50 yo creo que vendo una cada año. Ahora, tal vez podría ser exagerado. Bien,
pero por lo menos después de los 50 una cada 2 años. O sea, la exageración lo único que harás es gastar un poco más de dinero, pero incrementar en La mucho la seguridad. capacidad de diagnóstico precoz, que Claro. hemos dicho que es muy importante. Si el dinero además, pues tienes una compañía aseguradora o tienes una sanidad pública que se hace cargo del gasto, pues ni siquiera es dinero, solo es la molestia de ir a hacerlo. Doctor, ¿por qué una mujer en alguna ocasión no quiere tener, no tiene ganas de tener sexo? Uy, esto está dentro, esto ya no está, hoy en día, a ver, yo aún soy de los ginecólogos, que porque ya soy muy mayor, hice sexología, por decirlo de alguna manera, en los a finales, mediados de los 70 por ahí, que es interesante como historia porque fue cuando hubo aquel movimiento que, bueno, está un poco olvidado ya, pero los que tengan cierta edad se acordarán que se llamó Movimiento de Liberación de la Mujer, Mm, que fue cuando las mujeres pues empezaron a decir que ellas pues querían decidir sobre su vida, querían estudiar, querían tener relaciones sexuales por tener relaciones sexuales, sin que fuera, en fin, vestir de una manera tampoco también menos religiosa, por decirlo de alguna manera. O sea, hubo todo un movimiento sí, que además cinematográficamente también fue acompañado de uno que se llamó El Destape y sí. tal. Bueno, todo esto hizo que las mujeres se interesaran por la sexualidad, que hasta entonces era una cosa que las mujeres era como Mm, que no iba con ellas, ¿no? Entonces se interesaban por la sexualidad, pero ¿de dónde sacabas la información? No había no había, información. claro. Entonces los ginecólogos que en esa época, pues digamos que nos interesó este tema, no sin ciertas críticas, también lo Oh, tengo que claro, decir, me imagino. no sin ciertas críticas, a veces críticas bastante más furiosas de lo que deberían ser, pues miramos de documentarnos como pudimos, no había mucha literatura para documentarse y además, pues bueno, dedicando también esfuerzo y tiempo y preguntando mucho. Y entonces nos dedicamos a esto yo le llamo más asesoramiento sobre sexualidad. Y la base de todo está en que la mujer conozca su cuerpo, que es una cosa que no, tampoco, hoy en día parece que tenemos hasta información en la televisión y cosas así, pero en realidad aún estamos muy sometidos a una ignorancia corporal. Por ejemplo, masturbarse se ve mal, Sí, pues masturbarse es una manera de conocerse, de cómo reacciona tu organismo, porque en definitiva las relaciones sexuales tienen una función biológica, que es la reproducción, pero tienen otra función, que es la de obtener placer. También comer es una función biológica, pero irse a un restaurante de 6 tenedores es una función de placer. es un Es un placer. placer, no vas allí porque tienes que comer No, no, algo. no. Vale, pues esto es igual, ¿no? Entonces la sexualidad puede ser un objetivo reproductor, que a veces lo es, llega gente, hay veces incluso obsesivo, porque llega a cierta edad y entonces se pone aquello en marcha, que me se va a pasar el arroz, y entonces Sí, de golpe por rato yo tengo 35 años y tengo que quedar embarazada ya, porque si no, no sé qué. Bueno, pues tampoco hay que obsesionarse, a pesar de que a los 35 años es más difícil quedarse embarazada que a los 18 o 20 años. Por tanto, a lo mejor tendríamos como sociedad que favorecer que las mujeres tengan los primeros embarazos jóvenes y no que tengan que esperar a tener la vida solucionada para poder tener claro. hijos, ¿no? Vale, pues resulta que si tú no conoces tu cuerpo, si además lo conoces tarde y además lo conoces lleno de tabús y de prejuicios, pues entonces lo que vas es a hacer una cosa que te da miedo, que además no sabes controlar, y entonces uno de los refugios para no estar con estado de miedo, de duda y de falta de control de ti mismo, pues es que no quieras. Si a una persona le van poniendo los dedos en los enchufes, cada vez que ve un enchufe saldrá corriendo. Claro. Pues en esto es igual. Eso es lo que se llama un refuerzo negativo. Y entonces sucede además una situación a veces paradójica, que es que sí hay deseo, pero no hay materialización del deseo, que es lo que da miedo. O sea, el deseo es una cosa intrínseca al instinto, digamos. Sí, Y además hay muchos elementos que pueden poner en marcha el deseo. La evocación, una película, una novela, una conversación, incluso un perfume.
si tiene algo de evocador. Pero si luego dices, no, ahora me va a doler, ahora me van a engañar, no sé cómo hacerlo, lo Claro, haré mal, pues evidentemente. Y claro, se ha de procurar que cada relación sexual se obtenga satisfacción, porque si no haces el refuerzo negativo. Si tú cada relación sexual es un fracaso, lo que no quieres son fracasos. Por lo tanto, es muy importante que en cada relación sexual haya placer. Y no siempre los hombres tienen suficiente información también de cómo funciona la claro. sexualidad de las mujeres. No, Y además interpretan muchas veces que es como la suya de sexualidad. Y claro, la sexualidad del hombre es una sexualidad más visceral, depende más de la función de la prostática y de la eyaculación, y la mujer es una elaboración un poco más complicada, sensorial también, pero más complicada. Entonces los tempos no siempre van juntos, y si claro, cada vez que tienes una relación sexual, porque hay que tenerla, la satisfacción desaparece, pues al final se produce insatisfacción. claro. Existe, los hombres conocemos la píldora azul. Sí, La píldora rosa existe para la mujer. sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay sí, hay productos que sirven para el estímulo, para favorecer el estímulo femenino, que se basa más en acciones locales. Por ejemplo, bueno, cualquier cosa que sea un vasodilatador, Ya, pues actuará como favorecedor de la turgencia del aparato genital femenino. Que esta es otra cosa desconocida. Es decir, cuando hay excitación sexual, el aparato genital masculino cambia. Se produce lo que llamamos una erección. sí, Pero no solamente una erección, también los testículos ascienden, o sea, hay toda una serie de cambios del aparato genital, sí. pero como es un aparato genital externo, visible, pues es muy conocido esto. En las películas, si alguno ha visto una película pornográfica o erótica, también verá un hombre en erección. Por lo tanto, es un elemento conocido y que no Mm, sorprende a nadie. Bueno, pues las mujeres también tienen erección. Lo que pasa es que como no tienen un aparato tan, digamos, llamativo o tan externo, pues no se ve. el clítoris. El clítoris, los labios menores, Mm, los parámetros. O sea, hay una erección como interna. mm, El clítoris es una parte, la que se ve es una parte pequeña, pero el claro, clítoris es muy grande. Lo que pasa es que no está oculto y claro. se ingurgita todo él. Bien, pues yo creo que los hombres deberían aprender a reconocer una Sí, erección femenina, sí, claro. que a verlas a ellas. Pero ¿quién se lo enseña? No, claro. ¿Quién se lo va a enseñar? Su pareja. Por lo tanto, las mujeres no tienen que tener ningún problema o no deberían tener ningún problema en hablar con su pareja de cómo, qué, de qué manera, porque además, como hemos dicho, la mujer es mucho más de acúmulo sensorial y el- es más como un trabajo de elaboración. Por lo tanto, el tiempo, lo que se llama para conseguir la meseta orgiástica, normalmente es un tiempo más largo que el del hombre. Por otro lado, el orgasmo femenino dura más que el masculino, que es como más explosivo. Eso también forma parte de la disintonía entre hombre y mujer. Por lo tanto, con las particularidades de cada persona y explicándoselo, pues tampoco es demasiado bueno que el hombre, digamos, inicie una relación sexual e inmediatamente acabe, porque la mujer no habrá llegado nunca a esto. Entonces hay que saber dosificar Claro. la manera de Ha funcionar. usado usted una palabra, doctor, disintonía. O sea, entiendo que quizá el hombre nos perdemos gran parte de la sexualidad intentando llegar al orgasmo con la mujer, que esto debe ser casi una suerte, ¿no? Bueno, no debería serlo. No Yo debería creo serlo, que lo pero que le llaman preliminares, que es pues jugar con las manos o incluso con juguetes claro, sexuales o con otras partes del cuerpo, pues esto de los preliminares considero que no es unos preliminares, porque eso es centrar toda la relación sexual en el coito. claro, Y la relación claro. sexual es todo. Desde mirarse ya es una relación sexual, si es que la intencionalidad es esta. Por lo tanto,
lo que se produce normalmente con la mujer y con el hombre también, lo que pasa es que tiene, digamos, un efecto más gatillo, es lo que llamamos una sumación de sensaciones. Es decir, imaginemos unos amantes, ¿no? O sea, se miran, eso no tiene contacto. Se hablan, se susurran, eso estimula el oído. Se acarician, ahí hay dos componentes. El componente protopático, que es el grande, y el epicrítico, que es el suave. El protopático es el abrazo, Ya. el epicrítico es la caricia. Después hay otra cosa que hay que saber, que es que si tú estimulas repetitivamente algo, por un mecanismo de supresión, dejas de notarlo. Por ejemplo, la gente que lleva gafas, como yo, a veces tenemos que hacer así para saber si llevamos las gafas. Claro, y eso que le Y pesa. eso que las tengo encima. Claro, claro, claro. Bueno, Está habituado ya. o otras cosas, ¿no? Sí, sí, También sí, que sí, dices, sí, "Ay, sí. lo tienes que tocar para saber si lo llevas". Vale, pues si tú empiezas a acariciar algo y te enganchas ahí, llega un momento en que aquella caricia no sirve. Por lo tanto, hay que ir haciendo lo que se llama acúmulo de sensaciones. Y al final, incluso el dolor, los receptores de dolor juegan su papel. Pero claro, tampoco os puedes ir directamente a los receptores de dolor, Claro. porque entonces lo que sentirá la persona es dolor. Dolor. Y el dolor es inhibidor. Por tanto, hay que ir jugando con la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, protopático, epicrítico, etcétera. Y yo siempre he recomendado siempre, si puede ser, que la mujer tenga el orgasmo ella primero, o sea, garantizarse que ella tiene un orgasmo. Ya. Cuando una mujer tiene un orgasmo, digamos que te quiere más, vamos a decirlo. Sí, Así, sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí. está Satisfecha. sí, más agradecida, si le quieres llamar, Sí. más afectuosa, más, o sea, es una situación Ujú. que más bien es favorable. Entonces, que ella ayude a que lo tengas tú. Yo diría que esto es mucho mejor que si el hombre recibe el orgasmo. Sí. Eso no quiere decir que no hayan situaciones explosivas, o sea, cada situación es una Sí, no, 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 situación, ¿eh? claro, claro, por supuesto. Cada situación es una situación. Y a veces también la mujer, si está con el deseo muy subido, si lo alargas mucho, también dice, bueno, ¿qué está haciendo este? O sea, es decir, que, por eso digo que, y por eso se llama el arte de amar. Claro, El arte, no la técnica. El claro. arte. Sí, sí, sí. No, decía eso porque a veces lo ves, que amigos que te cuentan cosas o oyentes que a veces se han preguntado cuando hemos hablado de sexualidad, que ves que se pierden parte de la sexualidad solo pensando en aguantarse y en mirar de tener el orgasmo Ya, junto a la pero es mujer. que no hace falta que el estímulo sea con el pene en la vagina. Claro, claro, sí, sí, sí. Esto es una visión masculina del hecho. Sí, sí, sí. Como a mí lo que me gusta es frotar el pene, pues a la mujer lo que le gusta es que le froten la vagina. Y la vagina tiene muy poca sensibilidad. La sensibilidad está en la parte externa. Claro, claro, sí, 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 sí. Y entonces yo creo que tenemos otros elementos para jugar, no solamente el coito, ¿no? El coito es una relación sexual, pero no es la relación sexual. Lo que pasa es que como el coito es lo que te puede producir un embarazo, está como jerarquizado. Pero tú puedes tener una relación sexual fantástica sin coito. Sí, sí. Bueno, y tanto, cada edad tiene su sexualidad. Este es otro mundo ya, Este es ¿eh? otro Este es mundo, otro claro. mundo, porque claro, estamos hablando en Sí, sí, intemporalidad. sí, sí, sí. Pero claro, pues los hombres, por ejemplo, tienen una erección muy fácil, muy rápida, muy pronto y muy Con 30, explosiva, 40 años. o con menos, ¿eh? Porque con 30, 40 veces ya no tanto, ¿eh? Claro, Pero claro, y después más tarde, y eso no quiere decir que no tengas deseo. claro, claro, Pero claro. volvemos a lo mismo, el coito no es Sí, sí, necesario sí, para sí, que sí. una relación sexual sea satisfactoria, a menos que para ti jerarquices el coito de tal manera Sí. que si no hay coito ya no hay. Bueno, pues no, eso es un error, ¿eh? Doctor, hay parejas que se pasan también pensando en querer tener hijos y no los tienen. ¿Hay alguna postura especial para quedar embarazada la mujer? La mujer. Claro, la mujer. Sí, sí y no. O sea, que decir, de hecho, volvemos a lo mismo. Si hay un número suficiente de espermatozoides con una cantidad de formas normales y móviles en el eyaculado, pues en principio dentro de cualquier vagina funcionarán correctamente, pero lo que nos está pasando es que los hombres están teniendo cada vez
menos espermatozoides y menos formas móviles y menos fórmulas eficaces. O sea, es decir, cuando yo estudiaba la carrera en los años 60-70, pensé que el número normal de espermatozoides eran 120 millones por centímetro cúbico. Ahora se acepta como normal 25 millones. Sí que ha bajado. Sí, y ahí ha habido diferentes teorías, pero parece que la más admitida, por lo menos en nuestro ambiente, es que los niños ya se gestan de manera que sus testículos harán pocos espermatozoides, porque sus madres eh, eh, tienen presentes en la alimentación estrógenos que se llaman, y esto pasa al feto masculino y ese feto masculino queda afectado por esto. Entonces, esto es un elemento más. Hay más, como los slips demasiado calurosos, hay diferentes teorías, pero una de ellas es la alimentación de las madres cuando están gestando a sus fetos masculinos. Por otro lado, las mujeres, conforme tienen más años, sus óvulos dejan de ser tan eficaces. Esto es un mecanismo de protección de la naturaleza. Claro. Es decir, la naturaleza lo que quiere es que tengamos los hijos jóvenes, para tener hijos sanos, porque a la naturaleza, que nosotros seamos ingenieros aeronáuticos, le da igual. Sí, Lo que quiere es una reproducción y buena reproducción. Y eso es cuando eres joven. Claro, las mujeres muchas veces empiezan a plantearse tener hijos a los 35 años. Sí. A los 35 años los óvulos están ya a punto de incluso tener más probabilidad de fallos cromosómicos. Síndrome de Down, Klinefelter, etcétera. Y por lo tanto, la naturaleza lo que hará será exterminarlos. Entonces, muchas de estas mujeres sí que se quedan embarazadas. Pero la gestación está ya ni los elimina. ¿Eh? Entonces, por eso ha aumentado tanto la reproducción asistida. Que, bueno, evidentemente, si quieres tener un hijo y no puedes, pues la reproducción asistida es un buen sistema. Pero también a mí me gustaría señalar que tener un primer hijo con 40 años, el organismo, como hemos dicho al principio de esta charla, se ha fabricado para conducir coche, se ha fabricado para esquiar, se ha fabricado para hacer escalada, o se ha fabricado para hacer submarinismo, pero no está dúctil ya, ni ha hecho una configuración para parir. Y por lo tanto tienes muchos más riesgos de hipertensión, eclampsia, etc. Vamos a abrir el correo WhatsApp a ver si ha llegado algún. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta nos la hacía Sergio, que dice, ¿cómo revisa un ginecólogo a una mujer? Bueno, se hace una inspección ocular básicamente y ecográfica. Estas son las dos inspecciones que se hacen. Entonces, una de las inspecciones oculares que se hace cuando es necesario hacerla es mirar dentro de la vagina, básicamente para ver el cuello uterino. Y esto se va a hacer poniendo lo que llamamos un speculum, que es una especie de... Imaginemos dos cucharas que se introducen y luego las abrimos. Pues esto es una especie de dos cucharas articuladas, que si es un speculum... Mire, con los speculums también pasa como con todo, ¿eh? Los hay Christian Dior y los hay de baratillo, ¿entiendes? O sea que si utilizas un speculum adecuado, que ya están diseñados para que entren suavemente, los lubricas, lo haces teniendo en cuenta dónde estás y lo que estás haciendo, la verdad es que es una molestia mínima. Ahora, claro, a mí, por ejemplo, personalmente, que me corten el pelo es muy molesto. Es una cuestión mía, personal, pero no tiene por qué ser excesivamente molesto. Y después hacer una ecografía. Las ecografías antes o ahora, si es necesario, podían ser muy molestas porque se tenía que hacer con la vejiga llena, porque hacemos la ecografía externa, pero hoy en día las ecografías las hacemos transvaginales, se hace con unos transductores muy pequeños, que también se pone un preservativo que se lubrica, por lo tanto, tampoco es excesivamente molesto. ¿Tenemos alguna más, Jordi? Sí, otra más. Susana dice, ¿cuáles son las pruebas ginecológicas más comunes? Bueno, también volvemos a lo mismo, depende de la edad. O sea, si estás teniendo relaciones sexuales, yo creo que la citología es imprescindible, hacerla dentro de un patrón de digamos, una cosa que está programada, ¿eh? No es, me hago una citología cuando he tenido relaciones, no, o sea, la haces cada año, la haces cada 2 años, depende del criterio de tu profesional, pero se hace con una rutinización a la citología. Otra cosa es hacer, yo en este momento, yo personalmente, no entiendo una exploración ginecológica sin ecografía. Porque la ecografía nos informa de cosas que no podemos ver.
Dice, bueno, ¿la podemos tocar con un tacto vaginal? No. Con un tacto vaginal se explora unas determinadas cosas como si hay dolor, es un buen sistema, pero tú no ves un ovario, solo lo palpas. Mientras que con el ecógrafo puedes ver cosas como ovarios que les llaman polimicroquísticos, por ejemplo, que son en realidad polifoliculares, que están indicando que puede haber una disfunción ovárica, o sea que esa mujer puede tener una mala función del ovario, y después ver si hay patología uterina, como por ejemplo miomas uterinos, que depende de dónde estén los miomas, te pueden acabar dando problemas y necesitan una vigilancia más extensa. Y eso también depende de la edad. O sea, en una mujer muy joven, lo importante es la citología y la ecografía para ver si hay unos ovarios que funcionan antes. En una mujer de mediana edad, 35 por ahí, pues ya tenemos que ver si tenemos el útero con alteraciones morfológicas y también mirar los ovarios. En una mujer de más de 50 años, pues es más importante aún mirar el cuello uterino y la masa uterina. Nos queda tiempo para una pregunta, después le preguntaremos dónde... Bueno, y la exploración mamaria. Claro. Exploración mamaria, hemos dicho ya que yo creo que se puede hacer una exploración mamaria por parte del ginecólogo, pero si es una persona que va a hacer una vigilancia mamaria rutinizada, pues yo creo que lo mejor es que lo haga el especialista en mama. ¿Qué se ha de hacer una mujer antes de quedarse embarazada? ¿Ha de hacer alguna cosa? Sí, yo creo que sí. Porque una de las cosas primeras que le hacemos a una mujer cuando llega y dice, no me viene la regla, le hacen una prueba de embarazo, sale positivo, lo primero que le hace es pedirle un análisis, ¿no? Un análisis de sangre bastante exhaustivo. Ya. Pues como hoy en día muchas mujeres, o la mayoría en nuestro medio, escogen cuándo quedarse embarazadas, Sí. porque pueden estar haciendo un método anticonceptivo que les permite escoger el momento, y suponiendo que tengan un embarazo que en ese momento no es deseado, pueden interrumpirlo porque la ley lo permite. Por tanto, la mayoría de los embarazos son elegidos. Y por lo tanto, más vale que esa analítica y toda esa exploración la hagas antes. Claro. Entonces, antes de quedarte embarazada, yo haría un análisis de sangre, los mismos que hacen cuando estás embarazada, antes de estar embarazada. Si entonces encuentras que, por ejemplo, esta persona no está inmunizada de la toxoplasmosis o de la rubeola, pues la vacunas de la rubeola, por ejemplo. Entonces, otra cosa que yo recomiendo hacer es una limpieza de boca. Se ha oído decir mucho, y es una leyenda urbana de esas, que las mujeres cuando se quedan embarazadas pierden piezas dentarias, porque el niño les roba el calcio. Sí. No, es porque hay un estado inflamatorio crónico que es el que hace que pierdan piezas dentarias. Es aconsejable hacer una revisión, una limpieza de boca previa a estar embarazada. Y otra cosa también que yo recomiendo mucho es hacer una valoración del estatismo de la cadera, porque la mayoría de la gente tenemos una pierna más larga que la otra. Cuando te quedas embarazada, el cambio de centro de gravedad y el cambio o sea, conforme va creciendo la barriga, Claro. el centro de gravedad se El pone cada vez equilibrio. más alto y se pone... Entonces, ¿cómo se compensa esto? Con una hiperlordosis lumbar, o sea, Claro. tirándose para atrás. Entonces, esto hace que sufra, o sea, que sobrecargues la musculatura, Claro. y por eso tantas mujeres embarazadas tienen ciática, tienen lumbalgias, etcétera. Entonces, vale la pena hacer una valoración por una persona... Y un fisioterapeuta. Sí, quizá, cualquiera pero que conozca bien la estatismo. O sea, me gustan más los especialistas, médicos especialistas en fisioterapia que no, por ejemplo, los traumatólogos. Sí. Los traumatólogos sí para arreglarte los problemas, Sí. pero para valorar en un futbolista lo arregla un traumatólogo, pero el fisio es el que dice cuándo Sí, puede señor. jugar. Sí, Claro, señor. pues esto es igual. Y si tienes una pierna más larga que la otra, es muy importante llevar todo el embarazo un alza. O sea, algo que te compense esta diferencia. Y después no ir plana. Otra cosa que ves, embarazadas con planas, con los pies planos, con zapatillas planas, con chancletas. No, 3 centímetros de tacón. Muy bien, pues ¿dónde pueden encontrarlo, doctor? ¿Dónde? Si usted tiene una clínica. Yo tengo una clínica, tengo una consulta. Se llama Clínica Dara. Y bueno, si quieren os puedo dar el número de Sí, teléfono. por favor. Sí, pues mira, es el 93, es fácil, ¿eh? 93 280 66 66. 93 280 66 66. Sí. Clínica Dara. Sí, y otro día, si puedes, hablemos de las mujeres de más de 50 años. Ah, fantástico, pues lo apuntamos buscamos Que, la agenda. que parece ser que a los 50 años ya no hay ginecólogo. Pues Tiene que haber, ¿no? sí, no está mal visto.
Muy bien, pues doctor Barambio, ha sido un placer, como siempre, cuando nos acompaña. Gracias. A ustedes. Muy bien, pues ya no nos queda más tiempo. Todo el equipo del programa les agradecemos una vez más que sean felices. Y hasta mañana a las 4. Mañana tenemos al señor Jordi Vilajosana con su equipo en el programa Los Secretos del Chef. Hasta mañana, adiós.